¿cómo va? Vamos a recibir hoy en Vino para Divulgar a dos amigos. Voy a contar de quiénes se trata. Eleonora Martín es licenciada en Artes por la UBA, docente universitaria en estructuras narrativas audiovisuales, carrera de comunicación social, y en la UNAV en extensión universitaria. Profesora de enseñanza superior, especializada en cine, capacitadora, docente en el área audiovisual, coordinadora y docente de cursos y talleres de cine, debate, cine y literatura, cine y ciencias sociales en instituciones públicas y privadas. Diplomada en gestión cultural, cofundadora y codirectora de Episodio Cultural, colectivo artístico y de gestión y producción cultural. Ignacio Merel, que también está con nosotros, es magíster en enseñanza de la historia por la UNTREF, licenciado en historia también por la UNTREF, profesor de historia del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, especialista en enseñanza de la historia en el nivel medio y terciario, realizador de contenidos pedagógicos en formato textual y audiovisual, capacitador docente vinculado a las actualizaciones de los diseños curriculares y las estrategias pedagógicas en entornos presenciales o virtuales, co-creador y miembro del equipo de investigación en enseñanza de la historia en entornos virtuales, Historia en Pantalla, y cofundador y codirector de Episodio Cultural, colectivo artístico y de gestión y producción cultural. Ignacio también está en la radio, es columnista de historia en el programa La Caverna de la Ignorancia, en Radio Cooperativa en AM 770, y co-conductor del programa Los Otros, frecuencia 0 FM 92.5. Un gusto encontrarnos en este espacio que se ha creado particularmente para divulgar proyectos como los que ustedes sé que tienen, cada uno y en conjunto, que son proyectos que tienen que ver con el mundo de las ciencias sociales y con el mundo de la divulgación. Me gustaría preguntarles por qué les preocupó o les preocupa o les interesa la divulgación. El tema de la divulgación en el área de nuestro trabajo, de nuestra investigación, ya viene de larga data, no solo ahora que se potenció totalmente con el tema de las pantallas, la pandemia y la virtualidad, sino que ya estaba presente en relación a la producción sobre todo de materiales curriculares para la enseñanza. Nosotros somos básicamente docentes en distintos niveles y además productores culturales. En ese sentido, lo que hacemos lo trabajamos a distintos niveles. La llegada que queremos tener es no solo a las instituciones, digamos, de educación formal, sino en otros circuitos y en otros ámbitos de divulgación en relación al cine, en mi caso. Y bueno, Ignacio también en lo suyo, que es la historia. Un poco compatibilizamos estas dos cuestiones que después vamos a comentar con lo de cine e historia, pero bueno, más allá de eso, cada uno en su ámbito también empezó como a expandir un poco con la producción de materiales y con la llegada a distintos ámbitos, ¿no es cierto? Sí, además, para reforzar lo que dice Leonora, encontrábamos, por lo menos yo desde mi campo, que en la formación docente, en el campo de la historia, está muy vinculado al análisis de textos escritos, y hay un manejo muy claro y muy fuerte y muy sólido de lo que son los textos escritos, las llamadas fuentes, para la enseñanza de la historia. Y encontraba con la experiencia que no se tiene el mismo manejo con el formato audiovisual. Digo, costaba encontrar cómo trabajar un recurso audiovisual, y sobre todo esos recursos audiovisuales que tenían un contenido histórico. Entonces ahí empezó un poco también esta idea de vincular desde mi campo, que es el campo de la historia, ver qué es lo concreto que aparece desde el campo historiográfico en una película que aborda un tema histórico, y desde el punto de vista de Leonora, que es más vinculada al cine, la propuesta narrativa y el lenguaje muchísimo más propio audiovisual. Entonces, entre esas dos cuestiones, que son profesionales en ambos casos, encontramos un punto de unión que no es nuevo en el campo de las ciencias sociales ni en el cine, pero sí para encontrarle esta manera de divulgación y encontrar el lenguaje, ¿no? o ciertas cuestiones vinculadas a cómo reflexionar
una película con contenido histórico, ¿no? Que no es la misma reflexión que tenemos con una fuente escrita. Me llama la atención un poco lo que decía Leonora y que vos también desplegás, Ignacio, que es esta idea de ser productores culturales, ¿no? Ahí me parece que hay una cuestión bastante interesante, en tanto y en cuanto se piensan a sí mismos como actores generadores de. ¿Cómo se da eso? ¿No? Porque cada uno tiene proyectos. Y bueno, particularmente yo leía en tu presentación, Ignacio, que además también trabajas en la radio, es decir, hay una idea de tomar los contenidos y difundirlos en distintos públicos y de distintas maneras. Sí, nosotros tenemos algo que no estaba ahí en el currículum, pero que también lo hicimos, es que nosotros fuimos presidentes ambos de el área de cultura del Club Ferrocarril Oeste. Y en ese ámbito tan difícil de gestionar como es un club de fútbol, donde el deporte es lo más importante en ese caso y no hay tanto, digamos, lugar para lo social o lo cultural, empezar a difundir y a crear, digamos, contenidos, espacios, promoción de actividades, gestionar con las distintas áreas, nos fogoneó, por decirlo de alguna manera, nos dio mucho roce y mucha experiencia en esa institución y con distintos tipos de grupos, de gente, de públicos. En ese sentido, nosotros también trabajamos juntos en algunos medios, digamos por nuestra cuenta y generando también contenidos para las clases y para las capacitaciones. Yo hace casi 30 años que soy capacitadora docente y digamos desde la época en donde iba con el VHS a las escuelas buscando un televisor y para enseñarle a las maestras que cuando se prende una pantalla en un noticiero de televisión no se está viendo la realidad, sino una construcción, digamos, en ese momento, hace muchos años, hasta el momento actual en donde, bueno, ni hablar de la cantidad de redes, medios y opciones. El material que nosotros armamos también tiene que ver con, son algunos, digamos, pequeños videos, compendios, compaginación de otros materiales de cine y de recursos que nosotros armamos, también para las clases y para los distintos grupos. Bueno, es un poco tiene que ver con la difusión, esta experiencia institucional más comunitaria, no solo institucional, que nos hizo trabajar yo trabajo mucho en Moreno, también he trabajado como capacitadora en escuelas de la zona y en distintas regiones, y también en el interior también. Y bueno, esto nos llevó a repensar la práctica, ¿no? Esta cuestión de repensar la práctica en relación a los medios audiovisuales. La cuestión de cine e historia específicamente que nombraba Ignacio tiene que ver con un poco un pedido de la gente con la que trabajamos, sobre todo con los adultos mayores, que es quizás con el grupo que a mí más me interesa, al que más me interesa llegar y al que más se acerca a los grupos de cine debate, de cine historia o de cine y literatura, en donde de pronto relacionaban cualquier film con el contexto histórico que estaba representado y con su historia personal. Pero su historia personal era el momento del visionado, su historia de haberlo visto en otro momento de su vida. Entonces, bueno, replanteando esta cuestión, pudiendo introducir el tema del contexto, digamos, con el contexto de recepción, del contexto de producción, ¿no? Que son distintos momentos históricos en relación al film, bueno, es que surgió más específicamente la posibilidad de trabajar con la ciencia historia, digamos, como ciencia y no solo como un momento representado en los films. Y ahí es que compendiamos de alguna manera varios proyectos y relacionamos estas dos ciencias y la verdad que resulta interesante divulgar estas cuestiones justamente de la relación entre cine e historia de una manera
para todo público, ¿no? Por más que nosotros somos docentes universitarios, que trabajamos incluso en investigación, en otras cosas, la verdad que, sobre todo en el último año y medio, de estar con pantallas todo el tiempo, que la gente grande, realmente por ahí no tenía otra manera de contactarse. Encontramos algo muy interesante, digamos, una beta en relación a la llegada a la gente y un entretenimiento para esa gente también muy lindo y un momento de aprendizaje no formal, ¿no? Y este encuentro no formal, uno de los enfoques que le damos al cine es, dentro de los usos públicos que puede tener la historia, está la escuela, hay un montón de formatos y soportes que difunden historia, y el cine forma parte de esos usos públicos. Pero el cine está atado en una primera instancia a una cuestión, a una actividad de entretenimiento. Entonces, ¿cómo hacer para que un film que aborda un tema histórico, que tiene un uso público, pueda tener profundidad en su análisis, sin recaer en el ambiente académico? Pues justamente es un uso público, es algo que en principio está al alcance de todos y todas, y que puede ser interpretado y analizado. Entonces, enfocarlo desde ese lugar también era un objetivo, utilizar un recurso de uso público para darle mayor profundidad en el análisis. Y esa mayor profundidad es tratar de acercarlo al campo historiográfico, o qué cosas del campo historiográfico, o qué corriente historiográfica puede estar o no presente en un film. Y ahí es también una intención de esta divulgación, sin entrar en esta cuestión que puede estar vinculada de abordar un tema histórico en profundidad. Si uno no es del campo de la historia, puede resultar tedioso. Entonces, sacarle esa carga que puede tener por fuera del enfoque que le damos, ¿no? Que pretende ser bastante reflexivo. Esto que vos planteás es un poco la tensión que uno ve en estos proyectos de divulgación. Estuvimos con una joven que se define como una spoiler progre, que se dedica a las series, y ella hablaba de la tensión entre la mirada profesional, de la teoría que tiene, porque es socióloga, pero la necesidad de que pueda convertir ese conocimiento en algo que sea útil para una diversidad de público, como ustedes están contando, ¿no? Es decir, yo los escuchaba y hablaban de la tarea en ferro, de los adultos mayores, de la escuela media, de ser docentes universitarios, digamos, todo eso supongo que construye un perfil de cada uno de ustedes que va a este producto final, que son estos talleres. Y lo que comentabas recién sobre el uso público versus el valor académico, también es una tensión, y eso supongo que también en el caso, no solo en la historia, sino en el caso de lo audiovisual. Entonces, como una tarea de cintura que como profesionales de cada uno en su área, están teniendo que hacer. ¿Qué les aporta la gente a ustedes? ¿Cuáles son las devoluciones? ¿Cómo les hace crecer el proyecto? ¿Les modifica el rumbo? ¿Los orienta a reformular alguna cosa? Toda esa gente distinta y diversa con la que ustedes trabajan. Algo que en lo que nos dimos cuenta últimamente, con lo que nos dimos cuenta es el tema de los gustos, porque el cine, digamos, es un consumo muy cotidiano, muy generalizado, la cuestión de las series, bueno, hay mucho acceso, hay muchas plataformas para ver películas. Entonces, lo que nos pasaba es que había una cuestión muy atravesada por los gustos propios de los participantes, más allá de nuestras propuestas, ¿no es cierto? Y de pronto lo que tratamos de hacer, y esto es claramente el aporte de toda la gente con la que trabajamos, es poder adaptarnos y ponerle más énfasis en la mirada, como digo yo, como les digo a ellos, lo que importa es la mirada y no la cosa observada, en el sentido de, bueno, podemos ver una película de sábado de superacción, como digamos tenemos ahora preparados para proyectar, que es una película que si uno
puede criticarla desde el punto de vista crítico, no tiene demasiada relevancia artística o del lenguaje audiovisual o desde el punto de vista narrativo, sino es un cine de puro entretenimiento, bien pochoclero, en donde lo que nos importa trabajar con eso es las representaciones de la historia, la ficcionalización que se hace de cierto momento histórico, el género en el que está montado un acontecimiento histórico y los códigos de género, o sea, todo un montón de cuestiones que no tienen que ver con los valores o no de la película. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Sí, tuvimos que tomar justamente estos intereses y estos gustos de los participantes en los grupos, de los diversos y muy variados, y bueno, y poder darles otra vuelta. No vamos a pasar solamente Nouvelle Vague o films, digamos, film de arte, digamos, sino que trabajamos con todo tipo de discurso audiovisual, si se quiere, y lo que lo importante es el juego y la relación que hacemos entre estos, ¿no? Entre el material que trabajamos, las tensiones que hay, en dónde se inscriben estéticamente, narrativamente, respecto de la historia del arte, de la historia del cine en sí, o sea, esa inscripción es lo que nos interesa respecto de los medios audiovisuales, los medios masivos. La isla de Rodas en el mar Mediterráneo en el año 280 a.C. Qué extraordinario espectáculo, tío. Digno de una corte oriental. ¿Te divierte, Darío? Los espectáculos siempre me divierten. ¿Te agrada mi isla de Rodas? ¿Aún más que tu Grecia natal? Después de las fatigas de la guerra sabía que te haría bien estar en la isla de la paz. Vamos. Tú quédate aquí. No, yo debo ir. Yo iré a buscar a Darío sola. Una mujer no despierta sospechas. Comienza en el 280 a.C., que es el único dato que coincide con la historia, que es cuando se inaugura el Coloso de Rodas, que se supone que estaba en la isla de Rodas, al ingreso del puerto. Pero ¿por qué elegimos este fragmento? Porque la película transcurre en no menos de una semana. Uno va a la película y desde que se inaugura el Coloso, transcurre una semana. Pero en esa semana condensa el director y los hechos que hay, todo lo que uno tiene en el imaginario del mundo antiguo. Condensa un levantamiento contra el rey. Aparecen intrigas palaciegas. Aparecen conflictos con otras islas económicos. Aparece un terremoto. Aparece la erupción de un volcán. Es decir, todo lo que uno tiene en el imaginario que sucedió en el mundo antiguo aparece condensado en una semana. Nos parece muy atractivo desde ese lugar, desde los hechos.
E incluso estéticamente hay una concentración también, hay una concentración desde el punto de vista estético, no solo desde los hechos. Este filme es de 1961 del famoso director de Spaghetti Western Sergio Leone. Lo hizo previamente a toda su etapa en la que trabajó con los westerns, y es un film que se inscribe dentro del género peplum, que es un género italiano que surge de los colosales, estas grandes producciones de estudio, en donde básicamente estaban representadas, digamos, historias ubicadas en la antigüedad. Me parece interesante lo que dicen y yo había registrado lo que Leonora decía sobre los gustos, ¿no? La necesidad de trabajar con los gustos y animarse a romper ciertos esquemas, ciertos cánones que la academia por ahí tiene. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en este tipo de films en donde claramente hay, digamos, está el Star System desplegado, ¿no es cierto?, ya sea en los protagonistas, el vestuario, estos estereotipos de personajes, los estereotipos de ciudad, lo que Ignacio decía, la condensación estética tiene que ver con la condensación arquitectónica. Si nosotros vemos en el último fragmento, en una plaza, digamos, en 200 o 400 metros cuadrados, están todos los monumentos y los edificios de todos los manuales de historia de todas las épocas de la secundaria, digamos. Hay un coliseo, las columnas dóricas, jónicas, corintias, o sea, cualquier cosa, todo mezclado, digamos, porque se trabaja con ese tipo de registro icónico en los films, en este tipo de films. Entonces, poder desglosar es muy interesante para la gente, prender como esta luz y poder desglosar y poder, se dice deconstruir, pero sería bueno entender y ver de nuevo estas otras cosas que nosotros consumíamos la historia, porque esto es una historia romántica, es una historia de aventura, etcétera, y de acción, de mucha acción, y cuando podemos ver que, bueno, acá hay algo que se juega en relación al imaginario, a lo que tenemos en la cabeza de las fotos y digamos, y de la iconografía del mundo antiguo, todo mostrado, digamos, no sé si en una maqueta o en estudios, pero hecho en dos manzanas. Bueno, evidentemente esto es una puesta en escena en función de un género, de una propuesta estética y todo. Entonces, poder tener esta mirada nos pareció que es lo que más le gusta a la gente con la que trabajamos, digamos, poder volver a ver de otra manera aquello ya visto. La elección de los momentos históricos, que hay mucho debate, sobre todo cuando hay películas argentinas. Eso es interesante también, que lo vimos. No sabíamos que podía ser así, pero pasó esto en este último tiempo. Me gustaría que me cuenten los proyectos que tienen, los canales de comunicación que tienen, para que si alguien está interesado en este tipo de propuestas pueda contactarse con ustedes y participar de los talleres que ustedes dan. Uno de los canales que tenemos es el Instagram, es @episodiocultural, y ahí nosotros vamos poniendo un poquito la agenda, anunciamos los cursos que estamos dando y vamos anunciando las películas y los films que vamos trabajando. Por mail a culturaepisodio@gmail.com, y básicamente esos dos canales, y después, una vez que contactamos con la gente, trabajamos vía WhatsApp también, trabajamos a distancia en este momento todas las actividades, ¿sí? Todavía no empezamos presencial, tenemos muy buena aceptación con el trabajo virtual por el hecho de que se acerca gente de distintos lugares, cuando muchas veces es gente grande que no se puede trasladar, y bueno, en la medida en que puedan acceder. De hecho, es un trabajo muy de pantalla, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ya de por sí es material propicio para seguir trabajándolo a través de las pantallas, no necesitamos tanta instancia presencial. Los encuentros son cada 15 días o 14 días, para que quienes asisten tengan la posibilidad de ver las dos películas que trabajamos entre encuentro y encuentro. Eso también es interesante.
porque no queremos que sea una carga la asistencia a estos cursos, sino que tomen el tiempo, entonces 15 días se trabajan las dos películas. Me parece una iniciativa por demás interesante. Nosotros sabemos que la virtualidad nos ha abierto el canal de participar desde distintos lugares de nuestro país y de los países de habla hispana, es decir, que eso también está bueno. Y me gusta que lo hacen desde un lugar, me parece poderoso, me parece significativo, que lo hacen desde un lugar profesional, es decir, hay una discusión y hay un debate pensando cómo abordar todos estos aspectos que ustedes estaban señalando con claridad, ¿no? Es decir, primero las nociones teóricas que los acompañan y son su bagaje, y luego la mirada que tienen sobre estos materiales. Yo creo que la historia particularmente últimamente ha sido un objeto de mucha atención, porque bueno, ha habido y hay mucho interés por estos aspectos de la historia, y el cine nos agrega la posibilidad de que eso sea un producto accesible, ¿no? De uso público, como decía Ignacio. Gente, les agradezco un montón y bueno, feliz de haberlos recibido. Muchas gracias a vos, en realidad, y la verdad que nos gusta mucho tu propuesta, la estamos siguiendo ahora, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Un gusto. Lamento no tener el vino como lo tenemos en el vivo. De todas maneras, bueno, nada, ya brindaremos el año que viene. Sí, esperamos hacer otra temporada, estamos ahí queriendo hacer todo lo posible para tener una temporada más, así que está buenísimo haber compartido con ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias.